¿Qué tal? Buenas noches. Qué dicha que nos acompañan también a esta hora. Les saluda Yenane Villanueva. Vamos a iniciar de inmediato con nuestros titulares. Y aquí en pantalla vamos a compartir también las imágenes. Lluvias inundaron algunos barrios en Desamparados y Alajuelita. Este domingo ingresa una nueva onda tropical. Además, agentes judiciales allanaron una vivienda en María Reina de Atillo en busca de pistas de claves por la muerte del joven Kevin Kirby. Atención, la Superintendencia de Entidades Financieras, la SUGEF, encontró debilidades en el gobierno corporativo de Caja de Ande. Educadores y pensionados cuentan con dinero en la entidad. El costo del seguro del marchamo va a subir en promedio unos 4.000 con las fuertes lluvias que afectaron barrios en Desamparados y Alajuelita con inundaciones, y recordemos que también en varios puntos en Guanacaste, sobre todo Nosara. Eric Meléndez tiene el reporte. Así es, buenas noches. Lluvias que dejaron afectación principalmente en comercios en varios puntos de San Juan de Dios de Desamparados, también en Concepción, eso en Alajuelita. Vamos a las imágenes de las labores que han estado realizando en estas últimas horas algunos de los comerciantes afectados tras estos fuertes aguaceros que tomaron el Valle Central y principalmente este cantón. Este comercio, como usted lo ve, este taller de uno de los mayormente afectados, donde la gran cantidad de material y barro generó y se metió en prácticamente todo este punto de trabajo de este taller. Vemos cómo están limpiando parte del equipo que realizan el cual trabajan a diario. Ha sido la afectación que se ha dado según el registro también que tienen las autoridades, puntos como Concepción, Alajuelita, camino hacia Acerrí, donde se han dado estos fuertes aguaceros y donde también vamos a compartirles a ustedes imágenes de lo que fue en horas de la tarde. Calles totalmente inundadas en algunos de estos puntos donde se carece de sistemas de alcantarillado y genera que todo el agua baje por la carretera. En algunos puntos sí había alcantarillado y esto generó ese colapso ante la gran cantidad de material. Podemos decir lodo, pero también basura que satura y bloquea los sistemas de alcantarillado. Una hora de intensa lluvia fue lo que generó toda esta afectación acá en el Valle Central, referente a lo que han sido estos fuertes aguaceros que se puntualizaron en este cantón Josefino. Hay que mencionar, en las últimas horas y el último registro que tiene la Comisión Nacional de Emergencia fueron 141 incidentes, principalmente en la zona del Pacífico Central del territorio nacional, donde todavía se mantiene un albergue con 14 personas, esto en el sector de Barranca. Lluvias que fueron bastante fuertes, usted ve las imágenes en algunos puntos, incluso donde algunos vehículos por poco son arrastrados por la fuerte corriente que bajaba en ese momento, pero también vemos centros educativos que se vieron afectados. Por fortuna ya hasta ahora la mayoría de los estudiantes estaban fuera de lecciones y esto generó que no hubiese una afectación. Viviendas que han tenido la afectación, comercios también que se han visto, podemos decir, afectados por toda esta gran cantidad de material que bajó principalmente por la carretera y que generó también puntos de afectación para los conductores específicamente. No solo en el Valle Central, sino también en Nosara, donde vemos estas imágenes que se da la inundación de carreteras, conductores mayormente afectados en las últimas horas. Como lo decíamos, se mantiene un albergue habilitado, es en el sector de Barranca. Las lluvias podrían continuar para las próximas horas. El tránsito de la onda tropical número 35 estaría afectando al país este fin de semana y podría generar fuertes precipitaciones en todo el territorio nacional. La alerta amarilla continúa y Barranca de Punta Arenas ha sido uno de los puntos más afectados por inundaciones. Personas en albergues y cuerpos de rescate evacuando zonas de riesgo es parte de lo que esta semana ha ocurrido en esta y otras localidades de Punta Arenas. Esto tenemos ya 2 décadas de estar en esta situación. Incluso le voy a decir que aquí hay un problema muy fácil. Aquí hay un problema muy fácil porque allá al fondo de donde estamos parados aquí, a 300 metros, ahí hay un zanjo que sale. Porque el zanjo que queda a aquel lado es muy angosto, entonces no le da la oportunidad de sacar el agua que cae de la lluvia.
Entonces yo no sé qué está haciendo la municipalidad para ampliar aquel zanjo y darle más oportunidad al agua, que tenga la oportunidad de salir, en consecuencia como caeva. Para este fin de semana las lluvias van a continuar y el domingo se estará dando el ingreso de la onda tropical número 35 al país. Tenemos el ingreso de la onda tropical el próximo domingo, aunque este sistema pues, se observa relativamente débil, las condiciones atmosféricas para este fin de semana se mantienen con alta inestabilidad. Esto porque la zona de convergencia se va a posicionar sobre el país y bueno, se ha mantenido en días previos, pero esta vez durante este fin de semana va a estar más reforzada y aparte hay un mayor aporte de humedad desde el litoral pacífico hacia la vertiente del Pacífico y Valle Central, que incluso pueden alcanzar las montañas del Caribe. La alta saturación de suelo, sobre todo en la zona norte, la región Brunca y varias comunidades del Pacífico, apunta a no bajar la guardia y permanecer atentos a posibles inundaciones y derrumbes, incluso cierres de rutas, como ha sido reincidente la suspensión del paso en la ruta 32, que conecta Limón y San José. Lluvias que se van a puntualizar para este fin de semana. Hablamos de la zona norte, Valle Central y la zona del Pacífico, los 3 puntos que mayormente se han visto afectados durante este 2025. Más de 3.500 son los incidentes que ya registra la Comisión Nacional de Emergencias referente a lo que han sido inundaciones, deslizamientos en todo el territorio nacional y que también ha generado caminos cerrados en las últimas horas. Hablamos de la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte, también Cambronero, que se vio afectada en las últimas horas, también ante una enorme grieta que está comprometiendo esta importante vía nacional, pero también hay otros puntos del territorio nacional que se han visto saturados, calles totalmente anegadas en Nosara, donde todavía se mantiene esa afectación, lluvias que estarán intensificándose para este fin de semana, por eso es la cautela, el llamado a la precaución en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos. Las autoridades allanaron una vivienda como parte de las investigaciones por la muerte de Kevin Kirby. Tenemos toda la información, lo último, actualizando a nuestro compañero Jeffrey Naranjo. Jeffrey, buenas noches. Adelante. Así es, desde las 4 de la tarde y hasta horas de la noche, el organismo de investigación judicial procedió con un allanamiento en el sector de María Reina, en Atillo Centro, precisamente vinculado al caso de investigación de la muerte del joven de 27 años de edad, Kevin Kirby Jiménez, vecino de Santo Domingo de Heredia, que sin embargo 2 días atrás su cuerpo fue hallado sin vida a orillas del río María Aguilar en el sector entre Pavas y Atillo. Por ese motivo hoy el OIJ se hizo presente en este lugar para recabar algunos indicios, pues se presume que en esta casa Kevin Kirby había sido llevado bajo engaño horas antes de su muerte y por ese motivo a través del uso de sustancias, también la recopilación de huellas dactilares buscan determinar si efectivamente este joven estuvo en esa vivienda horas antes del asesinato y que esto podría dar una pista importante de las personas sospechosas detrás de este homicidio. Se presume que en el momento en que Kevin Kirby fue hallado sin vida, presentaba heridas de arma blanca y golpes en sus costillas e inclusive algunas de las líneas de investigación que maneja el organismo de investigación judicial es que se trata de un bajonazo, un intento para robar su vehículo. Sin embargo, esto es una especulación que aún no está confirmada. El OIJ está investigando cuáles fueron las posibles causas de este asesinato y pues este allanamiento que se dio en horas de la tarde y noche de este viernes podría dar pistas importantes. De momento no hay personas detenidas tras estas diligencias, sin embargo sí la recopilación de bastante información, como les mencionábamos, huellas dactilares, indicios de sangre que puedan confirmar si efectivamente este joven fue llevado a esa vivienda horas antes de su asesinato. El director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, se hizo presente durante estos allanamientos y vamos a escuchar en unos momentos
parte de lo que mencionó a raíz de estas diligencias judiciales y de este caso que arrancó incluso desde el domingo anterior cuando se reportó la desaparición de Kevin Kirby y posteriormente el miércoles, pues 69 horas después aproximadamente, su cuerpo fue encontrado sin vida a orillas del río María Aguilar. Escuchemos parte de las declaraciones que brindó el director Randall Zúñiga a raíz de este caso. A esta persona en apariencia la trasladaron hasta este lugar y estamos en este momento pues aplicando varias técnicas de importancia en los casos de homicidio como luminol y también rastreo y activamiento de huellas, esto con la finalidad de poder determinar o descartar la presencia de esta persona en este lugar horas antes de su muerte. Como parte de esta línea investigativa, pues evidentemente ya hemos logrado avanzar bastante, pero se requieren hacer la materialización de algunas acciones importantes como este allanamiento para poder dar curso a la investigación que en este momento estamos realizando. Bueno, como pueden observar, estas diligencias se extendieron hasta horas de la noche, inclusive también el servicio táctico de la Policía Municipal de San José se hizo presente en el sitio para precisamente cerrar la calle donde se estaba llevando a cabo los allanamientos en una alameda, como les mencionábamos, ubicada en Atillo Centro, un paso clave en esta investigación que arrancó desde el domingo anterior para determinar cuáles fueron las causas, quiénes son las personas detrás del asesinato de Kevin Kirby Jiménez, que como les mencionábamos era vecino de Heredia, tenía 27 años de edad y según sus allegados desconocen que tuviera enemistades o que estuviera involucrado en algún tipo de situación que comprometiera su vida y que sin embargo posteriormente pues dio como resultado su muerte y el hallazgo de su cuerpo, como les mencionamos, a orillas de este río capitalino. Una investigación que continuará en las próximas semanas por parte del OIJ y precisamente este allanamiento pues vendría a dar pistas importantes para dar con los sospechosos que causaron su muerte. Gracias, Jeffrey, por el reporte. Vamos a otro tema. En aguas del Pacífico de nuestro país, diferentes cuerpos policiales desarrollan la operación antidrogas denominada Tridente Sur. Nuestro compañero Fabián Mesa nos explica. Acaba de finalizar el primer día de una operación sostenida, identificada por las autoridades de seguridad pública como Tridente Sur. ¿De qué se trata? Una operación en agua, mar y tierra, sobre todo en un punto sumamente importante en nuestro país, el Pacífico Sur. Por ejemplo, Bahía Draque, el ingreso al río Sierpe en Osa. Un trabajo que están haciendo en contra del crimen organizado y también para frenar el ingreso de estupefacientes a nuestro país. Vamos a ver una información porque durante todo el día navegamos en conjunto con estos cuerpos policiales, específicamente con guardacostas y policía de frontera, para traer detalles de qué se trata este trabajo policial. De esta manera, el Grupo de Operaciones Especiales de Guardacosta interviene a los sospechosos de traficar droga por nuestros mares. En este momento, en el Pacífico Sur del país, específicamente el humedal de Sierpe de Osa, por aire, tierra y mar, las fuerzas de policía realizan el operativo Tridente Sur. Mientras navegamos, aviones y helicópteros sobrevolaban la costa. Encontramos con el inicio de la orden de operaciones Tridente Sur, que está integrada precisamente por la Policía de Fronteras, como usted bien apuntaba, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Control de Drogas, Fuerza Pública y el Servicio Nacional de Guardacostas, de manera que podamos abarcar tanto el territorio continental como nuestras aguas jurisdiccionales. Este punto para la seguridad del país es de altísimo interés por cuanto nos encontramos en medio del humedal Terrabasierpe. Este punto tiene una biodiversidad la cual contempla una distancia de 21 millas náuticas, lo cual quiere decir que son 38 kilómetros aproximadamente de distancia, con lo cual hay 7 desembocaduras que podrían ser consideradas por las diferentes organizaciones criminales para intentar ingresar estupefacientes a territorio costarricense. Los oficiales de la Policía de Fronteras se internaron por senderos aledaños al caudal del río Sierpe.
contactos de tierra, aire, mar y ribereños, como en este caso, pero que en cualquier momento pasamos a la fase de tierra. Tenemos una comunicación importantísima a través del Centro de Operaciones Conjuntas, donde está personal de todos los cuerpos policiales interactuando y facilitamos las comunicaciones en tiempo real para poder conjuntar la operación que se requiera. Llegamos hasta Bahía Draque, punto de ingreso de estupefacientes, sobre todo desde Colombia. Ahí fuimos testigos de la ubicación de la antigua estación de guardacostas, la cual ponía en riesgo la vida de los oficiales. Las condiciones nos obligaban a que los mismos compañeros, para poder abordar la embarcación interceptora de guardacostas, tuvieran que utilizar embarcaciones menores, en este caso kayaks, inclusive los cuales, debido a las mismas condiciones del mar y lo que esto implica, ponían en riesgo su integridad, dado que la mayoría o el grueso de las operaciones se dan en la jornada nocturna. En este punto es importante recalcar que este puesto actualmente está siendo ocupado por la fuerza pública del Ministerio de Seguridad Pública. Por tanto, es un sitio en el cual mantenemos una estricta y directa y estrecha coordinación durante el desarrollo de las diferentes órdenes de operaciones, de manera que abordamos la información tanto en tierra como en mar. El Pacífico Sur es un punto de especial atención en la lucha contra el narcotráfico internacional. En sus aguas se libran batallas entre organizaciones criminales que intentan eludir a las autoridades, quienes a su vez trabajan en conjunto y en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos. Las autoridades confían que con este tipo de trabajos por aire, mar, tierra, utilizando por ejemplo inteligencia policial y también todas las herramientas tecnológicas brindadas por los Estados Unidos, frenar el ingreso de droga en un punto muy importante de nuestro país, el Pacífico, porque mucha de la cocaína y de la marihuana que llega a Costa Rica evidentemente lo hacen por ahí provenientes de Colombia. Muchas gracias, Fabián, por el reporte. Y vamos también a informarle que agentes judiciales allanaron la vivienda de la mujer desaparecida en San Carlos, Ligia Faerro. 7 días han pasado desde que Ligia Faerro, una mujer de 53 años, vecina de Ciudad Quesada, desapareció. Y de momento su paradero sigue siendo un misterio. El organismo de investigación judicial allanó este viernes la casa de la mujer para recolectar indicios de lo que pudo sucederle. Día jueves tengo de conocimiento personas que interactuaron con ella, la vieron, tengo nombres, ubicaciones de conocimiento, ¿verdad? Luego hay unas cámaras de seguridad en casa de ella que el día viernes hacen 3 detecciones en la mañana antes de ser desconectadas. Sé que son desconectadas por un ingreso que hubo a las 10 de la mañana a la propiedad, personas con las llaves, acceso a las cámaras de mi mamá, no las conectaron por respeto, no sabían si ella las había desconectado o quién y las dejaron así. De momento las autoridades no descartan que se trate de un homicidio o bien que Ligia Faerro haya tenido alguna situación de índole financiero que generara su desaparición. Pesquisa, pues se realizan otras diligencias importantes para descartar otras posibilidades, como por ejemplo algún tipo de endeudamiento que tenga esta señora y que esto pues haya originado esta ausencia de la misma del lugar donde reside. Entonces, en la actualidad estamos con una línea investigativa bastante orientada hacia lo que es un posible homicidio de ella. El carro de Ligia fue encontrado en un taller en Santa Rita y estaba en apariencia siendo vendido por partes en internet, lo cual fue una pista más para que las autoridades judiciales pudieran recolectar más indicios sobre esta desaparición. La Policía Judicial y la Policía Municipal de San José, específicamente la municipal dice que existen unas 499 cuarterías en la capital. Estas estructuras, según el Cuerpo de Bomberos, carecen en su mayoría de salidas de emergencia. Son 499 las cuarterías que contabiliza la Policía Municipal de San José en los últimos 5 años. Muchas que por su bajo costo para vivir se vuelven atractivas para alquilar. Sin embargo, el peligro ante una emergencia es inminente ante las estrechas salidas e incluso en ocasiones inexistentes.
Siempre es necesario que tengan las dos salidas. Lamentablemente las personas que fallecieron están ubicadas al costado opuesto donde están las salidas y también hay una distancia de recorrido, el tema de las alarmas para dar un aviso temprano para que las personas puedan salir. Entonces son una serie de factores que la normativa precisamente contempla, especialmente en estas ocupaciones donde la gente duerme y tiene más riesgo de fallecer en caso de incendio. En el caso más reciente, donde murieron 5 personas, según la Policía Municipal de San José, esta operaba con total normalidad, bajo el esquema de hotel. Sin embargo, carecía de una salida de emergencia. Se trata de un inmueble en donde operaba una actividad hotelera debidamente formalizada y que lamentablemente la tragedia le toca a las puertas el día de hoy con las consecuencias que ya son de conocimiento público. Siniestros como estos han generado investigaciones de hasta meses. Que a diferencia de una vivienda regular, que tenés muy claramente definido cuál es la cocina, la sala, el comedor, y entender qué cosas son normales en esos espacios, pues en una estructura de estas, con cuartitos tan pequeños, en un mismo espacio encontrarás una gran cantidad de cosas, desde ropa, menaje, muebles, electrónicos, y todas las pertenencias de la persona que lo habita. Entonces se hace un poco más difícil esa parte del escombreo. Según expertos del Cuerpo de Bomberos, la antigüedad de las estructuras y recargos eléctricos están entre las causas de estas emergencias. Por ahora, el caso donde murieron las 5 personas en la capital se mantiene bajo investigación. Este viernes se dieron revisiones por parte de bomberos y del organismo de investigación judicial. Incluso fue necesaria la participación de la unidad canina de bomberos. Los fallos en los sistemas eléctricos siguen siendo la principal causa de emergencias y de incendios en el territorio nacional. Estamos hablando de 499 cuarterías. ¿Qué significa eso en términos de amenazas, de posibles emergencias también? Vamos a hacer contacto con Rolando Leiva, de Ingeniería de Bomberos de Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Estábamos observando esta información que nos habla de por lo menos 499 cuarterías y eso significa riesgo. Una cifra en el último incendio mortal de 5 personas fallecidas. ¿Ante qué nos enfrentamos, don Rolando? Bueno, muchas gracias. Lo primero es que a veces la gente lo que nos dice es que el país ocupa algún tipo de normativa técnica más estricta. La verdad es que Costa Rica tiene reglamentos de primer mundo en temas de construcción y en temas de seguridad, como lo es el Reglamento de Construcciones del INBU y el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios del Cuerpo de Bomberos. Usan las mejores técnicas internacionales para edificios seguros. El problema es que no apliquemos estas normas o que las normas pues nada más estén en el papel. Entonces, por eso el Cuerpo de Bomberos siempre hace un llamado muy vehemente a que todos los que sean propietarios, administradores de edificios y también a las autoridades, por ejemplo a los municipios, velar porque realmente los reglamentos se estén cumpliendo. Temas técnicos tan básicos, ¿verdad? Como tener 2 salidas es fundamental para cualquier tipo de edificio para que no sucedan situaciones como estas. Ahora, usted muy bien lo dice, estamos con reglamentos, hay legislación con respecto a esto, hay responsabilidades también que deben cumplir los propietarios, pero las autoridades son fundamentales para que los propietarios no hagan lo que quieren y después paguemos las consecuencias. En esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer bomberos y sobre todo en coordinación, en el llamado que ustedes hacen que no ha alcanzado? Es decir, ¿cómo ir más allá? La ley es clarísima y la ley establece las responsabilidades. Dice, la responsabilidad del Cuerpo de Bomberos es establecer cuáles son las normas y dictarlas y publicarlas, y es lo que hemos venido haciendo en los últimos 20 años, me parece. Y la misma ley, artículo 15, ley 8228, dice, todas las autoridades que den permisos y patentes tienen que verificar que el reglamento técnico de bomberos se haya cumplido antes de dar o renovar un permiso, una patente, una aprobación. Y eso es lo que hemos visto que no se ha venido cumpliendo a lo largo de los años, ¿verdad? Que las patentes se renuevan, los permisos se renuevan y no se hace esa verificación real de que se haya cumplido la reglamentación. Entendemos, y es claro, también nuestro reglamento tiene esa conciencia de que hay edificios muy viejos que podría ser un poco más difícil. Para edificios que son viejos, el mismo reglamento establece normas especiales o incluso excepciones que le dan, tal vez no lo óptimo, pero sí un nivel de seguridad relativamente aceptable. El problema es cuando nos alejamos totalmente de las medidas de seguridad y tenemos edificaciones pues, en estas condiciones, como lo son
ausencia de salidas sin protecciones, no hay sistemas de detección de humo, no hay sistemas de alarma, no hay sistemas de rociadores automáticos. Entonces, obviamente todo este tipo de condiciones lo que le van es como restando puntos a la posibilidad que tiene una persona de sobrevivir ante una situación de estas. Ahora, para establecer responsabilidades, yo insisto en esto que es importante para por lo menos avanzar. Ahí podríamos decir que hay fallas desde la Municipalidad de San José, desde el Ministerio de Salud. ¿Qué tipo de coordinación hay específicamente? Y sobre todo cuando vemos que hay incendios en estructuras y situaciones que se repiten. Esto no es la primera vez que sucede con cuarterías, han aumentado también y así los riesgos. Sí, o sea, lastimosamente este no es un caso aislado, este es un caso que se ha repetido a lo largo de los años. De hecho, cuando rastreamos datos de incendios en cuarterías, vemos varios casos con incluso fallecidos múltiples. Entonces lo que vemos es como una tendencia, ¿verdad? Si yo genero estructuras de este tipo, tengo una mayor posibilidad de tener el incendio, y si el incendio se me materializa, la posibilidad de tener no una, sino múltiples víctimas también es más alta. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos? Hemos invertido bastante recursos y bastante tiempo en generarle capacitación a los funcionarios que brindan permisos, en generar el servicio de inspecciones, tanto por solicitud pública, también como por solicitud privada. También si hay un dueño de un edificio que quiere conocer cómo está su estado, puede acudir al Cuerpo de Bomberos y pedirle una valoración y se le hacen las recomendaciones que se necesite. Lo que sí hay que tener muy claro es que la ley tal vez no le dio esa potestad al Cuerpo de Bomberos de ser esa autoridad que va y ordena o clausura o obliga, ¿verdad? Porque pues no tenemos, ¿verdad? Nosotros lo que podemos hacer es generar la parte meramente técnica, ¿verdad? Es decir, qué es lo correcto, cuál es la forma correcta de hacerlo, pero sí es sumamente importante que las autoridades hagan estas revisiones. Y también no solo tirarle la culpa a las autoridades, ¿verdad? A ver también los propietarios. Sí, bueno, yo soy administrador de este edificio, de este hotel, soy el dueño y nada más lo alquilo y me hago de la vista gorda, o estoy revisando que el uso que se le está dando al edificio sea el correcto. Incluso muchas veces hay usuarios que se han acercado y nos han dicho, mira, no puedo hacer estas intervenciones ya, pero voy a hacer un plan para los próximos años, ir mejorando poco a poco hasta que yo llegue a un nivel pues adecuado de cumplimiento. Entonces igual se les da el acompañamiento, se les da la asesoría, ¿verdad? Para que ellos puedan pues optar. También, y justo hoy salió unas publicaciones en redes sociales del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos que hace también la alerta de que los profesionales en ingeniería y arquitectura también tienen responsabilidad cuando hacen estas remodelaciones de cumplir con la normativa. Sé que el colegio tiene amplia cantidad de profesionales agremiados que son expertos en este tema, y la idea pues de que siempre hay un profesional asesorando esa remodelación, esa intervención, esa modificación para que sea acorde a los reglamentos. Ahí entonces lo que haría falta son sanciones además, porque si no ha dado resultado, pues hay que ejercer presión y también establecer responsabilidades con sanciones para ver si se genera algún cambio. Ahora, ¿ustedes hacen inspecciones de forma periódica, es decir, sin necesidad de un llamado específico? Nosotros actuamos por solicitud de parte mayoritariamente. La parte puede ser de cualquier tipo. Nosotros atendemos una gran cantidad de inspecciones por denuncia, ¿verdad? Hay alguna persona, un civil o una institución incluso que hace alguna denuncia, entonces colaboramos con la inspección. También nos hacen solicitudes externas, ¿verdad? Para alguna parte privada para hacer esa inspección. Y también el Cuerpo de Bomberos pues aleatoriamente va sacando de la cantidad de proyectos, por ejemplo, que se tramitan, una cantidad de proyectos para inspeccionar, pero nosotros sí ocupamos o necesitamos también de la buena fe de las partes que nos permitan realizar esas inspecciones, y generamos los reportes. Lastimosamente tenemos una numerosa cantidad de casos que generamos los reportes, pero tal vez caen no fructifican, ¿verdad? Se genera el reporte, no pasa nada, incluso entonces en ese caso nosotros terminamos generando lo que son denuncias, ¿verdad? Tenemos también muchos casos pues que se hace la inspección, se le hacen algunas prevenciones, se le hacen 2 o 3 recordatorios, y pues luego lastimosamente tenemos que proceder con la denuncia a las autoridades para que ellos pues sí generen, como usted lo mismo dijo, con sanciones, con multas o con remoción de permisos, y que ordenen las correcciones. Hemos tenido mejor experiencia en algunos municipios o con algunas autoridades, con otras ha sido un poquito más complejo, pero sí, digamos, casos como el de ayer, ¿verdad? Generan, pues, son una causa real de por qué estas situaciones se solicitan, ¿verdad? A veces se hace ver la normativa como exagerada, o que es caprichosa, o que genera solo costos. O sea, sí se entiende que hay una dificultad, que incluso hay recursos económicos que hay que invertir, pero el caso de ayer es lastimosamente es un muy buen ejemplo de por qué es importante que se cumplan estas normativas en los edificios.
Haciendo una radiografía de la capital, e incluso usted mencionaba otras municipalidades, ¿este es un problema solo de San José? ¿Ustedes han detectado, por ejemplo, que en otras provincias, específicamente en las ciudades, existe este tipo de problemática? Y si hablamos de la capital, ¿hay puntos en donde esta situación de verdad que está en alerta roja? Ok, no podría decirse que es un problema exclusivo del centro de San José. Lo que pasa es que tal vez San José tiene la desventaja que es una ciudad mucho más vieja y que ha tenido una mayor cantidad de edificios de más de 50 años, por ejemplo. Entonces, obviamente los edificios conforme envejecen y conforme cambian el uso, tal vez un edificio hace 50 años se construyó pensando que eran oficinas, hoy ya tal vez es una oficina que ya no se usan, no se necesitan, ya la gente normalmente no va a buscar cierto tipo de servicios al centro de San José. Entonces los usuarios los reconvirtieron a otro tipo de usos como las cuarterías, tratando de generar la menor cantidad de costos posibles. No es exclusivo, hay otros municipios que podrían tener, y la más lamentable es que también va en crecimiento, ¿verdad? La necesidad de este tipo de estructuras un poco informales. Tal vez San José lo ha sufrido un poquito más por la cantidad de habitantes, la cantidad de edificios y la cantidad de tiempo que tiene, pero podría generalizarse perfectamente a todo el país. Y esto se ha multiplicado, es decir, es algo que ustedes han visto que ha aumentado, lejos de hacerse o de por lo menos experimentar un cambio con todos los llamados que ustedes hacen, se ha generado lo contrario, es decir, va en aumento. Sí, esto funciona sobre así. todo pensando, disculpe que le haga el paréntesis, sobre todo pensando que en San José hay ahora estructuras abandonadas, sobre todo edificios que tienen varios pisos, se ocupa el primero y de ahí para arriba están abandonados o muchos buscan otras formas de utilizarlo. Y ahí es donde es también muy peligroso. Y son lugares donde se cobra 5.000, 4.000 colones la noche y ahí es donde uno dice, bueno, también hay que pensar en cómo hacer frente a las estructuras. Si no se puede tener un lugar como este, pues no se puede tener, porque hay que pensar en las sanciones y eso no ocurre. Sí, digamos, en todas las ciudades del mundo la cantidad de emergencias va en función de la cantidad de habitantes. O sea, la actividad humana inherentemente genera emergencias. Entonces, las ciudades y las poblaciones, conforme van creciendo, tenemos que irnos preparando para experimentar una mayor cantidad de emergencias. Entonces, ciudades de primer mundo más modernas lo que hacen es que se adelantan y generan generan esa aplicación estricta de la normativa para prevenir, porque al final si yo genero un edificio seguro, yo no voy a tener el incendio mañana, el incendio lo puedo tener en 20 años. Entonces, si yo desde ahorita voy preparando el edificio, pues yo empiezo a generar condiciones mucho más seguras. Entonces, pues si Costa Rica la cantidad de habitantes sigue creciendo, la cantidad de personas sigue creciendo, entonces también se ve usted dice, es que alquilan en 5.000 colones. Bueno, es porque la necesidad existe. Entonces, si la necesidad existe y si sabemos que este tipo de actividad se está dando, lo que deberíamos es desde ahorita ir generando, obligando a que se haga la aplicación de la normativa para en 1, 2 o 20 años no tener este tipo de emergencias tan lamentables. Si hemos de la estadística histórica, lastimosamente cada año tenemos más emergencias, más incidentes. Creo que el mes pasado ya teníamos la cantidad de metros cuadrados destruidos del 2024 y todavía faltan un trimestre del año, ¿verdad? Entonces se ve que pues no es un fenómeno que parezca que vaya decreciendo, todo lo contrario. De hecho, este año, aunque llevamos un poquito menos de incendios, los incendios son de mayor magnitud, entonces tienen mayor cantidad de metros cuadrados destruidos y lastimosamente también mayor cantidad de personas fallecidas. Ya superamos la del año pasado y superamos creo que todos los últimos 5 años hasta el 2018 creo que, o 19, que se tuvo también en una cuartería un incendio con 7 personas fallecidas. Bien, muchísimas gracias a don Rolando Leiva de Bomberos de Costa Rica, Ingeniería de Bomberos. Gracias por la información y ya, bueno, lo hemos dicho, se requiere mano firme aplicar la ley con rigor. Gracias. El desempleo golpea con fuerza a nuestro país, unos 173.000 personas siguen sin trabajo, esto según un nuevo informe de la Universidad Nacional. La mayoría busca una oportunidad en el sector servicios, también en comercio. Para ampliar esta información, hacemos contacto con nuestra compañera Rachel Matamoros.
Así es, este nuevo estudio de la Universidad Nacional revela que son casi 173,000 personas que se encuentran desempleadas en nuestro país y de hecho hay varios sectores donde buscan trabajo pues esta población, que es el sector de los servicios, que a propósito, bueno, ya se acerca la época navideña, que es uno de los sectores donde ya se abren vacantes para toda esta población. Pero todos los detalles lo ampliamos en la siguiente información. El desempleo se ha convertido en una sombra que acecha a miles de familias costarricenses. A mitad de este año, casi 173,000 personas estaban sin trabajo, según un reciente informe de la Universidad Nacional. La situación no discrimina. Jóvenes que buscan su primer empleo, profesionales que intentan reinventarse y familias enteras que dependen de un ingreso estable viven en la incertidumbre. La situación del empleo es un poco contradictoria porque las zonas francas siguen creciendo casi el 15%, más sin embargo no están aumentando el empleo. Se ve que la tasa de desempleo baja, pero baja porque las personas están saliendo del mercado laboral. Veamos los datos. El 57.8% busca empleos en el sector servicios como enseñanza, call centers y atención al cliente. El 18.8% busca trabajos en comercios como la venta de ropa, abarrotes y pequeños negocios locales. El 14.2% en el sector industria con la producción y manufactura. Y un 9.3% en el sector agro y pesca, donde se ofrecen estas actividades que históricamente son motores del país. Aquí la gran preocupación es que esté creciendo la ilegalidad. Es decir, que las personas ante la desesperación de no conseguir empleo, pues terminan en manos de actividades ilegales. Quienes tendrían mayores posibilidades de éxito en la búsqueda de oportunidades laborales en los meses restantes de este año y los primeros meses del año entrante son, bueno, primero personas que tienen experiencia. Pese a esta realidad se acercan días movidos del año, pues el comercio comienza a abrir vacantes temporales por la época navideña, pero estas plazas suelen ser limitadas, de corta duración y con salarios bajos. En estos meses de fin de año anticipo que las personas desempleadas, subempleadas y también las personas deseosas de ocuparse en otros trabajos muy probablemente buscarán oportunidades en los sectores de servicios, en los sectores de comercio, en los sectores de hotelería, en los sectores de restaurantes, sectores de transporte, pero también en los sectores agropecuarios, donde la época seca es la época de mayor actividad. Los expertos advierten que sin políticas de empleo más efectivas y un fortalecimiento de sectores productivos, esta crisis laboral continuará creciendo, dejando a miles de costarricenses en la incertidumbre y obligándolos a sobrevivir con la esperanza. Bueno, y la población desempleada abarca desde personas jóvenes hasta personas adultas y eso es una situación que afecta pues a todos los costarricenses como tal. Es por esa razón que también piden los expertos una política que pueda permitirles a estas personas pues tener un empleo y que se pueda de alguna forma acoplar al perfil de cada uno de los costarricenses. Y en pantalla tenemos el tipo de cambio, el precio del tipo de cambio, la compra 501 colones con 2 céntimos y la venta 507 con 65 céntimos. El tipo de cambio, como siempre aquí en Noticias Repretel, edición nocturna. El costo del seguro del marchamo va a subir en promedio unos 4.400 colones, así lo alertó la SUGESE. El INS dice que está recopilando más información por parte de Hacienda. Falta un mes para que salga a cobro el derecho de circulación, es decir, el marchamo, y los conductores deben tomar en cuenta que aumentó el costo del seguro del marchamo. De hecho, incrementa un 10,5% en promedio. Es decir,
pasa de costar 39.782 colones a 43.819 colones, y así lo dio a conocer la SUGESE. Seguro obligatorio automotor, lo que se cobra de primas es lo suficiente para poder cubrir todos estos gastos. Hay una realidad que es que año con año el número de accidentes, el número de lesionados, el número de fallecidos sigue incrementándose. Y mientras esta tendencia continúe, el seguro obligatorio automotor continuará subiendo. Este aumento en el costo del seguro se debe a la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Eso sí, es importante tomar en cuenta que aún no se sabe si el monto final del marchamo va a subir, ya que deben analizar otros rubros. Es demasiado caro, nosotros pagamos demasiado, entonces no me parece realmente, no creo que es bueno. Ya, yo pienso que sí, que deberían de recargar los marchamos a los carros que son de mayor modelo, que son más modernos, porque si tienen esos carros modernos es porque tienen facilidad de pagarlos, y bajarlos los precios a los carros que son de menos recursos, ¿verdad? El 3 de noviembre sale a cobro el marchamo. El incremento en el monto del seguro se debe a la mayor cantidad de siniestros. Por ejemplo, en el 2024 se atendieron 40.000 accidentes, lo que significa que 45.000 personas quedaron con alguna lesión. Aún así, el incremento en el SOA aprobado este 3 de octubre por la SUGESE no significa que el marchamo 2026 necesariamente llegará con un aumento para todos los vehículos, pues es importante recordar que el derecho de circulación está compuesto por varios rubros. Tendremos que esperar a que se consolide la información para conocer los datos exactos de cada propietario correspondiente al marchamo 2026. Además, el artículo 56 de la Ley de Tránsito establece que se requiere autorización de las primas por parte de la SUGESE, y estos seguros deben ser suficientes para cubrir los accidentes en carretera. Las bicimotos, las motos son vehículos muy expuestos, muy vulnerables, y allí es necesario, sobre todo en el tema particular de las bicimotos, generar política pública que regule qué tipo de bicimotos pueden estar en carretera. En el caso de los vehículos particulares, deberán pagar 4.426 colones más. Las motos 5.115 colones, los buses 8.000 colones y los taxis más de 2.000 colones. Desde el 2016 la cobertura de este seguro se mantiene en 6 millones de colones para cubrir gastos médicos, incapacidades y gastos del fallecimiento de la persona. Las autoridades hacen un llamado a manejar con prudencia. La Superintendencia de Entidades Financieras, la SUGEF, encontró debilidades en el gobierno corporativo de Caja de Ande. Educadores y pensionados cuentan con dinero en la entidad. La Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores Caja de Ande fue calificada con irregularidad financiera 1. Pero, ¿qué significa esto? En palabras sencillas, la entidad cuenta con un gobierno corporativo débil, según lo indica la SUGEF. Debilidades que fueron halladas en el órgano de dirección, alta gerencia y auditoría interna. Según la SUGEF, la entidad incumple recurrentemente normativas de buenas prácticas, tal y como se lee en el oficio, el cual Noticias Repretel tiene copia. Caja de Ande reaccionó, en donde indican que en 81 años han destacado por su solidez. Además, aseguran que mantienen una fortaleza reconocida y una sana administración. La superintendencia realizó un estudio de riesgos, en donde también evaluaron los créditos de consumo y de vivienda. Detectaron oportunidades de mejora. La evaluación de la situación económica y financiera se califica en nivel 2, debido a que identificaron debilidades mínimas en activos, capital, utilidades y liquidez. La entidad debe presentar un plan de acción, esto tras petición de la SUGEF. Y cada 5 de octubre se celebra el Día Nacional de la Carne de Res. En Costa Rica se está consumiendo más de esta proteína. El consumo de carne de res está aumentando en Costa Rica. De hecho, alcanza los 13 kilos por persona, según los datos de la Corporación Ganadera Corfoga. En octubre se celebra el Día Nacional de la Carne Bovina.
Consumo, nos ha ido muy bien este año, el consumo se ha mantenido estable aproximadamente en 13.5, 14 kilos de carne bovina por persona. Esto nos da mucha alegría, nos da mucha satisfacción porque es una excelente fuente de proteína. La carne de res continúa ocupando un lugar importante en la dieta del costarricense, por su buen sabor y los beneficios nutricionales. Si vemos la producción por regiones, la encabeza la Huetar Norte con un 32%, seguido de la Chorotega, región central con un 15%, región Brunca, Huetar Atlántica y por último Pacífico Central. Una carne que es producida de manera sostenible, donde estamos trabajando Ministerio de Agricultura, sector privado, con la implementación de prácticas NAMA de sostenibilidad. Entonces, no solo es una carne saludable, no solo es una carne económica de muy buena calidad, sino también que es una carne con una producción amigable con el ambiente. La Corporación Ganadera, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, celebraron en grande con parrillada por este mes de la carne bovina. Sí, a partir de los últimos 3 meses el consumo de carne ha incrementado, ya que el precio ha estado muy estable a nivel nacional y las importaciones, entonces ha habido una mayor demanda. El kilo de carne molida de res premium ronda entre los 5.500 y 6.100 colones, el cual no ha presentado variación en los últimos meses. Y siempre les esperamos. Feliz fin de semana, cuídese muchísimo.